Hay dos frases muy comunes en personas que ya hemos alcanzado cierta edad. Una es, todo esto eran mangas, y la otra es, todo esto estaba lleno de guayabos. Y si había un árbol de guayabas, entonces encima había niños trepados comiendo guayaba, con gusanito, porque la guayaba traía su gusanito. Lo maluco no era encontrarse un gusanito en la guayaba, lo maluco era encontrarse medio. Nosotros nos subíamos a los árboles de guayaba. A veces 2 árboles de guayaba servían como portería para jugar un picadito de fútbol o para hacer un columpio. Y después de jugar llegaba uno a la casa y ¿cómo lo recibía la mamá? Con jugo de guayaba. Esa fruta que tantas vitaminas nos suministró es también el fruto del árbol que tantos beneficios nos presta y nos prestará mientras permanezca en su lugar, como todos los árboles del planeta. No importa si estamos en sector rural o en la ciudad, si da fruto o no, todavía tenemos la maravilla de estar rodeados de muchos árboles de diferentes tipos y tamaños. Y hablamos de ellos con mucha propiedad porque hacen parte esencial de nuestra vida. Pero, ¿sabemos en realidad lo que es un árbol? Un árbol es un ser leñoso que tiene muy definidas las raíces, tronco, ramas, hojas, flores, frutos y semillas. El día de hoy se le va a realizar una tomografía a un mango. Vamos a detectar si internamente tiene huecos que no son visibles para nosotros. Mi nombre es León Morales Soto, ingeniero forestal de la Universidad Nacional, profesor durante mucho tiempo en la universidad. Mi nombre es Karen Andrea Valderrama Peña, soy ingeniera forestal y trabajo hace 10 años en el Jardín Botánico de Medellín. Soy Santiago Rendón, me trepé y me caí de muchos guayabos y fijo algún gusanito de guayaba me comí. Y hoy junto a ustedes voy a aprender sobre los árboles. Otro árbol del que me acuerdo con el que jugábamos cuando estábamos pequeños en el barrio era uno que le decíamos miona. De verdad, le decían así, yo creo que era por unas bolsitas café verdosas que tenía, que uno las estripaba y le salía un chorrito de agua, entonces era muy divertido. Era divertido hasta que uno llegaba a la casa y le decía, mamá, llegó la miona, y estripaba una de esas bolsitas y lo ponía uno a trapear el piso y no le daba jugo de guayaba. Estos árboles eran más grandes que los guayabos y no tenían frutos que se pudieran comer, sino que tenían unas flores anaranjadas, grandes y bastante llamativas. Ya más grandecito supe que ese árbol se llamaba tulipán africano, porque iba por un parque caminando con una amiga y vi uno de estos árboles y tenía la plaquita con el nombre. Sea con o sin marcación, podemos diferenciar algunos tipos de árboles, pero profesor León, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las características de los árboles respecto a otro tipo de plantas? Santiago, una de las características, pues por supuesto, para diferenciar un árbol es su carácter más leñoso. En botánica se usa la expresión leñoso para referirse a un órgano vegetal que es duro como la madera. Esto es lo que conocemos como un árbol. Tiene un solo tronco principal. A partir del tronco principal salen las ramas secundarias. Uno difícilmente confundiría una ceiba con un helecho. El hecho es que helechos era lo que había en el balcón de la casa y árboles afuera, porque si algo caracteriza a los pueblos de Antioquia y sobre todo los parques de Antioquia es esa gran cantidad de árboles muy grandes, mucho más grandes que los guayabos. Recuerdo, por ejemplo, cuando fuimos con mi familia al parque de Valparaíso en el suroeste y conocimos esa gran ceiba totalmente majestuosa que le daba sombra a casi todo el parque. ¿Saben cuánto duró esa ceiba? 119 años, hasta que se puso enfermita y no hubo cómo recuperarla y en el 2004 tuvo que ser retirada del lugar. Pero en el 2010 fue sembrada otra ceiba en este mismo lugar. ¿Y saben de dónde salió este arbolito nuevo? Pues fue un retoño de la gran ceiba, su descendencia. Y ahí va. Este árbol tiene su historia, pero profesor León, ¿qué es lo que tienen los árboles? Tiene unas raíces. Saben dónde está el agua, dónde están los nutrientes, cómo los absorben y cómo los van a transportar a través del tronco. Y arriba, pues normalmente él, para captar mejor la luz, saca unas ramas. Cada una de ellas terminará llena de hojas, que son unas antenas para captar energía con la fotosíntesis. Y después tienen que reproducirse, producen sus flores y formas pues de atraer a los polinizadores y se puedan formar los frutos y las semillas. Uno ahora se maravilla mucho que porque yo tengo una USB de 32 gigas y no hay qué más cosas, eso no es nada.
Le cambian unas cositas ahí. Calcule lo que significa tener toda la información genética en una cosita chirriquitica. Entonces unas se dispersan por el viento y han generado unas alas maravillosas, las que hiciera la Boeing o la NASA. Otros se dispersan por animales, otras lo harán por gravedad. Cae una semilla pesada que rueda o por el agua. No importa si llega volando, flotando, rodando o viajando a través del intestino de un animal. Todos los árboles necesitan una semilla para reproducirse. Y como dice el profe, la semilla viene a ser como una memoria USB porque guarda información. En el caso de la semilla guarda información genética que en caso de caer en buenas manos o en buen terreno, pues podrá reproducirse. Y así como la USB se puede dañar, los árboles se pueden enfermar, como pasó con la ceiba en Valparaíso. En estos casos hay que hacer los estudios pertinentes para saber el nivel de la enfermedad o el nivel de riesgo si es del caso y el árbol está en una zona urbana. Y así como los humanos nos podemos enfermar y el médico puede decir necesito una tomografía para ver bien qué tiene por dentro, pues lo mismo puede pasar con los árboles y los ingenieros forestales pueden mandar a realizarles una tomografía. Señor árbol, mire, aquí está la tomografía, por favor, llame a la EPS y pida su orden correspondiente. El tomógrafo es un equipo que se usa para detectar huecos no visibles dentro de los árboles. Esto se hace para cuando tenemos un árbol que de pronto tenemos dudas de qué tiene internamente, se le ubican los sensores para hacerle su respectivo estudio. De localización, zona de gravilla. Uno le tiene que decir qué especie es. ¿Por qué? Porque todas las maderas tienen densidades diferentes. Identificación, mango. ¿Cuánto es de la circunferencia? 384. Y acá tenemos que escoger cuántos sensores le vamos a poner. Entonces acá nos dice que el sensor 2 va en 24 centímetros, el sensor 3 en 48 y así hasta que completemos la circunferencia. En este momento lo que estamos haciendo es ubicando los sensores con este martillo de goma. Ahorita, para ya hacer como el examen final, se dan los golpes, es con un martillo diferente, que es este. Lo que hace es ya mandarnos la onda, que suena diferente. Ya lo que vamos a hacer es unir los sensores por medio de estos amplificadores. Un médico le manda a una persona una tomografía computarizada si necesita hacer algún diagnóstico muscular, de los huesos o por muchas razones. A propósito de plantas, el hecho es que tiene algún motivo. En el caso de la tomografía arbórea, Karen, ¿cómo se sabe cuándo se necesita? Porque abuelo de pájaro, pues yo ese árbol ahí lo veo muy bien parado. Pero ¿a qué tipo de árboles se le hacen estos exámenes o cómo es eso? Santiago, este es un examen que se le puede hacer a cualquier árbol. Cuando empezamos a ver comportamientos raros en el árbol, como que se le están secando las ramas, desprendimientos, entonces sí es un árbol candidato para hacerle el examen con el tomógrafo. Más bien apúrenle con la tomografía porque esa nubecita que está en el cielo y está que llora puede ser muy provechosa para el árbol, pero no tanto para los equipos de grabación. Mientras Karen y Wilson continúan con la instalación de sensores, yo les voy contando que a los cultivos de bosques o a las técnicas y conocimientos relacionados con los bosques se les llama silvicultura. Y una pregunta, ¿saben ustedes cuál fue la primera escuela de silvicultura del mundo? A ver, les doy opciones para que respondan. 1. La Real Academia de Silvicultura de Sajonia. 2. La Escuela Forestal de Londres. 3. La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Humboldt. A ver si saben la respuesta. ¿Será que Silvia, que es la directora de este programa y que es muy culta, sabrá sobre silvicultura? ¿Sabe la respuesta, Silvi? Después del corte les digo. A esperar. Soy un hijo del bosque. Ningún techo cubre el lugar donde nací. Mi primer entorno fueron los árboles. Así mi nacimiento determinó mi vocación. Dijo alguna vez Johann Heinrich Cotta, quien luego de estudiar matemáticas y ciencias naturales decidió seguir los pasos de su padre. Se hizo profesor de silvicultura. Y parece que lo hizo muy bien, pues años más tarde fue nombrado miembro de una escuela forestal.
Y pasaron los años y siguió adquiriendo prestigio en asuntos relacionados con los árboles, tanto que le fue confiado el rol de director de la Oficina de Medición de Impuestos Forestales. Consciente de su conocimiento y de la necesidad de compartirlo, decidió sumarle otro rol a su vida. Fundó su propia escuela y para ello creó un arboreto, conocido hoy en día como el Jardín Botánico de Plantas Leñosas. La noticia de una escuela dedicada única y exclusivamente a los estudios forestales con arboreto propio llegaría a oídos de interesados en toda Europa. Y fue así como comenzó a recibir estudiantes de todo el continente. Tanto renombre adquirió Cota, junto con su escuela, que se dice recibió un premio de parte del zar Nicolás I de Rusia por sus aportes en esta área. Pues Cota se interesó en muchos aspectos de la actividad forestal, incluyendo estudios de la siembra a largo plazo, el establecimiento de áreas forestales y la tala de árboles teniendo en cuenta las matemáticas. Hacía cálculos de la masa de la madera de los árboles individuales, así como el rendimiento de toda una región boscosa. En 1816, la escuela de Cota, junto con su arboreto, fue declarada pública y pasó a conocerse como la Real Academia de Silvicultura de Sajonia, una de las primeras escuelas del mundo dedicada única y exclusivamente al estudio de los bosques. Ya saben ustedes cuál es la escuela de silvicultura más antigua del mundo. Gracias, Silvi. Ahora bien, ¿saben ustedes cuál es el árbol más grande del que se tenga noticia? Les cuento, es una secuoya roja de 115 metros de altura que está en el Parque Rainwood en Estados Unidos y que se cree ha vivido unos 600 años. Si ustedes dicen, a ver, diga exactamente dónde es para ir a tomarme allá una selfie con ese arbolote, pues no se puede, porque su ubicación precisa es confidencial, precisamente por el daño que a veces causamos los humanos. Si yo tuviera que clasificar los árboles, lo haría en, no sé, grandes y pequeños, aliviados y enfermos, pero de manera un poco más científica, ¿existe algún tipo de clasificación? Pues obvio, están clasificados en una rama que se llama la taxonomía. Hay dos grandes grupos, los que llaman las gimnospermas, que tienen lo que llaman la semilla desnuda o descubierta, y donde están la mayoría de lo que nosotros conocemos como pinos, araucarias, secuoyas, chaquiros. Y hay otro grupo que se llaman angiospermas. Las angiospermas son las plantas que tienen flores normalmente vistosas y frutos protegidos o semillas protegidas dentro de un ovario. Y es donde está la mayoría de los otros árboles que nosotros conocemos. Ese grupo se comienza a dividir en órdenes, que son familias relacionadas, y las familias van teniendo lo que llaman géneros, y los géneros tienen las especies. Por ejemplo, los humanos pertenecemos al reino animal, al orden de los primates, familia Hominidae, género Homo, especie Sapiens. Pero si se necesita una clasificación más específica, por ejemplo, de mi ser, sería nacionalidad colombiana, región Antioquia, familia Rendón Salazar, nombre Santiago, apellido Rendón. Y si se necesita que sea más detallada aún, podría ser como tipo de identificación, cédula, número, tal, fecha de expedición, 2010. Profe, en el caso de los árboles, ¿cómo se hace una clasificación bien detallada, por ejemplo, de una ceiba? Una ceiba es una angiosperma, está dentro de un orden que se llama Malvales, en una familia que se llama Malvácea, en un género que se llama ceiba y el nombre de apellido es Ceiba pentandra. Ahí la tiene ya definida pues con cédula y todo lo demás. Que la ceiba, los guayacanes, los cedros, chiminangos, peros de agua, no sé qué, todo ese mundo de cosas de las que hablamos normalmente, generalmente de flores más vistosas y eso, de una forma distinta, están dentro de ese grupo de las angiospermas. Por ejemplo, este mango le estamos haciendo una tomografía a una altura de 1,50. Vamos a iniciar dándole los golpecitos a cada sensor. Cuando se le da el golpe al sensor 1, él nos va a dar las distancias de cuánto se demoró en llegar a cada uno del resto de los sensores. Eso es una triangulación lo que hace el software. Dependiendo de la afectación que uno vea, tanto en esa imagen que ahorita nos va a arrojar, como en un examen que uno le hace como a todo el árbol, cómo se encuentra, se determina qué tratamientos se pueden hacer. ¿Cuáles son los tratamientos? Una dendrocirugía, un tratamiento fitosanitario y nutricional, hacer podas. Porque de la poda depende todo, depende de la salud del árbol, la estabilidad y por supuesto la seguridad. Realmente la herramienta de poda pues deben ser unas tijeras
buenas. Si la rama es más gruesa, sería imposible cortarla con la tijera, pues tendrá uno que utilizar una sierra plegable de esta. Uno que debe podar lo que sea estrictamente necesario. Si no necesita podar nada, esa es la mejor poda. Es muy normal que se utilice el machete. El machete no es una herramienta de poda y nunca debería ser utilizado como herramienta de poda. Cuando uno saca un machete y coge un árbol de estos a darle machetazo, es como si fuera un enemigo de uno. Realmente hay que aproximarse a él con respeto y si tiene que llevar la herramienta que es y hacerle el trabajo bien hecho. Y esto de la poda es aplicable a cualquier árbol. Ya sabe, machete para rozar la grama, no para podar los árboles. Si usted ve a su vecino podando un árbol con un machete, dígale, vecino, mejor no, le tengo otras opciones para podar el árbol. Por ejemplo, la tijera de mano, o la tijera de 2 manos, o la cortacetos para cortar arbustos, o la tijera para cortar en alturas. O si la rama está muy alta, entonces la pértiga. Y si la rama está tan alta que ni la pértiga alcanza, entonces ahí sí toca recurrir al patas. No el patas, el amigo de la madre monte, ¡ay, nos llevó el patas! Sino a el patas, que es un aparato, un trepador de árboles, especialmente hecho para pinos y sus familiares, que alcanza una altura de poda de hasta 15 metros. Eso sí, debe ser usado bajo sugerencia de un profesional forestal, no así porque sí. Este aparato arroja algunas ramas al piso. Y hablando de arrojar, pues, ¿qué resultados arrojó la tomografía que veo a Karen ahí muy concentrada? Acá está como las distancias en una tabla. El gráfico es este y nos muestra acá cuánto se demoró de llegar del 1 al sensor 1, al sensor 2, al sensor 3, así sucesivamente con todos. De acuerdo a esta gama de colores que nos muestra el software, nos dice que cuando está más verde es porque la madera se encuentra intacta. En este caso nos muestra que esta parte del árbol tiene una afectación, posiblemente este hueco, una podrición, y le tomamos una foto en general al árbol. Esta línea amarilla lo que estamos poniéndole es más o menos la inclinación que tiene el árbol, y él con base a eso y a la capa que realizamos nos muestra más o menos el nivel de riesgo. El tomógrafo no da la última palabra, es como una herramienta más adicional de lo que uno conoce, de otras cosas, y nos ayuda a tomar decisiones. En el caso nuestro, que sabemos que está ubicado pues en un parqueadero, en una zona que vienen muchas personas, entonces tenemos que tener en cuenta esa variable y tomar esas decisiones, si el árbol se debe talar o se debe podar o hacerle un tratamiento diferente. O un tratamiento diferente para un árbol puede ser aplicarle una inyección. Sí, así como a las personas o a los animales. ¿Saben cómo se le aplica una inyección a un árbol? Después del corte, les inyectamos. Las palmas son una especie de árboles. De hecho, el árbol nacional de Colombia es una palma, la palma de cera. Esta es la planta emblemática de Colombia desde 1985, con una ley y todo. Esta palma crece en el Quindío y en el Tolima y puede alcanzar una altura de hasta 60 metros, es decir, lo que mide un edificio de 30 pisos. ¿Y por qué de cera? Porque su tronco está recubierto de cera. ¿De cera? ¿Sí será? De hecho, mucha gente utilizaba estas palmas para hacer velas y las hojas para los ramos en las procesiones de Semana Santa. Debido a esto y a algunas enfermedades que se fueron extendiendo en su población, ahora están en peligro de extinción y por eso es una especie protegida. Pero, ¿qué se puede hacer si hay un árbol que tiene un diagnóstico de enfermedad, pero todavía no está para talarlo o para podarlo, sino más bien para tratarlo? De acuerdo al diagnóstico que nosotros le hagamos al árbol, entonces nosotros determinamos, ¿no? Apliquémosle un fertilizante, apliquémosle unas hormonas de crecimiento, apliquémosle un fungicida o un insecticida. Aquí es donde va a ir lo que le vamos a aplicar al árbol. Uno, por medio de esta aguja, la inserta acá en el plug, que es una válvula antirretorno. Esta válvula va dentro del árbol, este es el inyector, como una jeringa grande.
Nosotros le decimos el arborjet, pero queremos como encerrarlo en la palabra endoterapia. Estamos aplicando un complejo vitamínico y unas hormonas. Aquí lo activamos y ahí se llena con el líquido. Entonces ya eso va a llegar a los sistemas vasculares del árbol y lo va a traslocar por todo el árbol. Entonces ahí se van a corregir deficiencias nutricionales y problemas de plagas y enfermedades. Hemos visto tomografía, que de manera similar a la que le hacen a las personas, sirven para estudiar el ser por dentro y así hacer un diagnóstico. Ahora bien, la endoterapia es como cuando el médico le dice a uno: usted necesita una inyección. La endoterapia es uno de esos múltiples tratamientos que se pueden utilizar para árboles que están sufriendo alguna afectación. Tanto al árbol al que le practicaron una tomografía como al árbol que le pusieron una inyección tienen en común algo, y es que son urbanos, o sea, a su alrededor hay calles, casas, edificios, así estén en un jardín botánico, son árboles urbanos. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿cómo hace uno para escoger un árbol para un entorno urbano? Por ejemplo, si yo quisiera sembrar un árbol al frente de mi casa. No, un árbol que uno llama urbano normalmente, y entre nosotros, la mayoría son todo modificaciones antrópicas, cosas que ha hecho el hombre, pero normalmente con un error grave, y es, hay muchísimo entusiasmo a veces para sembrar y muy poca investigación. ¿Qué pasa? Que en la ciudad no podemos sembrar cualquier árbol. Cuando a uno le dicen en un libro que ese árbol puede llegar a 40 metros de altura y a 2 metros de diámetro, lo va a hacer, porque es que eso es lo que él sabe hacer. Incluso eso pasaba hace muchos años, que la gente se traía a la finca cualquier arbolito, lo sembraba al frente de la casa y ya es que tenemos los problemas. Todos los árboles son extraordinarios, todos, y no hay ninguno malo. De pronto está mal ubicado o mal utilizado, que es distinto. Hoy en día, ¿qué se hace? Se va previamente al sitio, se mira qué espacio tiene, tanto en la parte de abajo como arriba. Entonces uno puede decir, no, este árbol, por decir acá, pasan unas redes, no puedo sembrar un árbol que crezca demasiado. Escoger un árbol para un espacio urbano no es sencillo, como la gente piensa. Tienes que saber muchísimas cosas de él, cómo es pequeño, cómo es mediano, cómo es adulto, cómo se comporta cuando ya está demasiado viejo. Deja caer ramas muy peligrosas, los frutos son peligrosos. Tenés que conocerlo en todo su recorrido. Yo diría que los árboles son tal vez de los organismos más extraordinarios de la vida en el planeta, sin lugar a dudas. Dice uno, aquí se le fue la mano a la naturaleza en creatividad y en hermosura. Tiene razón el profesor, a la naturaleza se le fue la mano en creatividad y hermosura. O si no, vean este ejemplo. Cuando de hablar de árboles se trata, un solo programa no será suficiente para mostrar todo lo que estos seres vivos tienen para enseñarnos, y sin moverse del mismo lugar, así como la luna, que está siempre en el mismo sitio y que adorna algunas noches con su hermosura. En la luna no hay árboles, pero sí hay cráteres, que llevan el nombre de algunas personas que dejaron su huella, no en la luna, sino en la Tierra. Hoy vine hasta la Luna para presentarles el cráter Theorophastus o Theorofasto, que lleva su nombre en homenaje al filósofo y botánico griego conocido por su tratado botánico Historia Plantarum, donde hizo un minucioso estudio y clasificación de las plantas. De los 9 tomos, 3 son dedicados a los tipos, distribución y aplicaciones prácticas de los árboles. Este fue el tratado más importante en la historia hasta el Renacimiento y por eso él es considerado el padre de la botánica. Theorofasto tiene su cráter en la Luna porque miró más allá de lo evidente y se atrevió a pensar diferente, y porque puso la ciencia al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.